Hola chicos, buenas tardes. Gracias Dani. No sé de quién hablabas. Me sentí raro, pero gracias. Es un, es un gusto verte, sobre todo a ti Dani, que no nos veíamos mucho desde que te fuiste a vivir a otra ciudad, pero qué chévere verte. Chicos, buenas tardes. Mucho gusto de encontrarnos otra vez. Yo sé que algunos de ustedes pueden estar haciendo alguna otra cosa como depilándose o no sé, haciéndose las uñas y por eso no prenden la cámara, pero si pueden por un ratito solo prender la cámara para ver con quién estoy. Le tengo a Peter Miles, B. Miles. Regálenme sus nombres así rapidito, por favor, chicos. Hola, yo soy Fabián. Prendan sus micros y regálenme sus nombres para saber con quién estoy compartiendo. Mi nombre es Sara, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien, esos nombres no sé si de legionarios o de gladiadores, pues tan chéveres. ¿Alguien más, porfa, que me pueda decir su nombre para saber con Hola, quién estoy? buenas tardes. Mi nombre es Tomás, mucho gusto. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Los demás. Fernanda Miles, hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tommy. Mucho gusto, Fabián. Hola, mucho gusto, Tomás. Hola con todos, mi nombre es David y me gusta igual. Davicus, ¿cómo te va? Ok, veo que, bueno, algunos tienen por ahí alguna dificultad, pero está bien. Vamos a comenzar para no. A ver, hola, saluda, saluda, saluda. Disculpen. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan José Izquierdo, estoy encantada de ser parte de este taller. Chévere, amigo, qué gusto que estés aquí. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Josefus, bien. Johannes ¿Aló? Josefus. Johannes Josefus, bien. Bien sus nombrecitos. Juan José Izquierdo. Chévere. Bueno, vamos a comenzar. Voy a ver si puedo compartir la pantalla con todos ustedes porque tengo algunas cosas que me gustaría pasarlas, pero estoy teniendo una dificultad con este y creo que les voy a compartir de otro modo, ¿ok? Listo, ahí vamos. Una de las cosas más chéveres que, que nosotros podemos preguntarnos cuando estamos en esta época de nuestra vida, sobre todo cuando somos personas en el rango de edad que ustedes están, que ya no es el mío, porque yo ya podría ser el papá de cualquiera de ustedes, no quiero, pero podría. Entonces, resulta que una de las preguntas más importantes que nos hacemos es esta. Cuando yo soy cristiano, ¿a qué tengo derecho? Y perdón que ahí dice editar doble clic, pero no me corrió bien la presentación como para ponerla completa y que se vea bien. Luego se las mando y pueden ustedes descargarla, por favor. ¿A qué tengo derecho por ser cristiano? Como Samuel nos recordó claramente, el, eh, el libro de Romanos en la Biblia, esta es una Biblia de los años 70 por si acaso, el libro de Romanos en la Biblia es básicamente una argumentación legal. ¿Alguien puede decirme qué sabe acerca de Pablo, el apóstol? Así rapidito nomás. El que quiera prende su micro y habla. Que era un fariseo romano, Era un fariseo, muy bien, era romano. ¿Por qué sabemos que era romano? porque tenía dobles nacionalidades. Doble Exactamente. nacionalidad. ¿Sí? Pablo no nació en Palestina, que era el nombre que tenía el territorio que nosotros ahora conocemos como Israel. No nació en Palestina, sino que nació en lo que ahora es Turquía, en el pueblo de Tarso. Todas esas eran provincias romanas. Entonces el tipo era nacido de nacionalidad judía, por decirlo así, pero
con nacionalidad romana. Él tenía una nacionalidad por sus padres y la otra nacionalidad por estar dentro del Imperio Romano. Tenía doble nacionalidad. Muy bien. El tipo estudió en esa misma época todo lo necesario para ser una de las eminencias de su siglo, de su tiempo. El tipo tuvo los estudios de lo que nosotros llamaríamos ahora los estudios bíblicos o estudios teológicos acerca de quién es Dios, con uno de los mejores maestros que los israelitas, que los judíos de ese tiempo tenían. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el maestro de Pablo, por si acaso? Gamaliel. Gamaliel, perfecto. El tipo, Gamaliel, era una eminencia y Pablo era un alumno espectacular, pero Pablo como tal también era una persona que conocía perfectamente todo lo que tenía que ver con el imperio en el que él vivía. En esta foto que ustedes están mirando está un típico senador romano, que eran las personas que hacían las leyes, las personas que ejecutaban la justicia, las personas que tomaban las decisiones en el imperio romano, junto con el emperador, o eran consultados por el emperador o a veces eran ignorados por el emperador. ¿Ok? Estos tipos que estaban allí con su toga y con sus inteligentes comentarios, a lo largo de muchos siglos compilaron lo que se llama el derecho romano. Y básicamente fue a lo largo de 14 siglos que se hizo todo el conglomerado de leyes en las cuales hasta el siglo XX muchas de las leyes de nuestros países en todo el mundo tomaban como ejemplo el derecho romano. Y Pablo conocía muy bien el derecho romano, por lo tanto, cuando escribe esta carta a la iglesia de Roma, lo hace porque mucho de la vida diaria de los ciudadanos de Roma era el estar pendientes de qué ocurre en el Senado romano. No sé si a algunos de ustedes les gusta el cine. ¿Les gusta el cine? ¿Han visto películas que tengan que ver con más o menos con historia o algo así? Sí. Yo sé que ahorita tienen como 20 años, 21, 22. ¿Quién tiene menos de 20 ahorita aquí? Diga yo porque no están todos en pantalla. Yo, Ya tienes menos de 20. ¿Quién tiene 25 años aquí? Yo, Ya, chévere. Ok. Entonces, probablemente ninguno de ustedes recuerda de primera mano la película Gladiador porque salió en el año 99. Esa yo me la vi de estreno. Ustedes deben haberla visto ya en una repetición muy Yo tardía. recuerdo Gladiador. Yo recuerdo Gladiador, no fue al estreno, obviamente, porque en ese entonces sí era un niño, pero recuerdo que fue hecha por Ridley Scott. Fue una película ganadora al Oscar o nominada a ¿Cuántos? varios Oscars. Y recuerdo un poco la trama, la idea del gladiador tratando de tomar venganza del soldado degradado y básicamente vendido y destinado al podio. Exactamente. Bueno, 5 Óscares ganó la película Gladiador, incluyendo mejor película, mejor director. Y una de las cosas interesantes que nos deja ver es cómo era la movida entre el Senado y el emperador en toda esta época. Es chévere cuando podemos hacer referencias a estas cosas porque si bien no es exactamente histórica, es algo que nos deja una idea de cómo era la vida en ese tiempo. Miren, Romanos 11:17, a lo que nosotros nos vamos a meter ahora, sabiendo que vamos a hablar de derecho romano. Permítanme que yo se las lea. Voy a abrir en esta Biblia que tengo, que es una versión que se llama Dios habla hoy, por si acaso. Me gusta mucho porque esta es la versión que en los años 70 en que yo nací, la hicieron para la forma en que se hablaba en ese tiempo. Era el lenguaje más actual del siglo XX, la versión Dios habla hoy en ese momento, para no estar hablando como españoles y diciendo vosotros sois.
salió la versión Dios habla hoy para hablar un poquito más a lo latino. Romanos 11, capítulo 11, verso 17 dice: algunos de los judíos, como ramas naturales del olivo, fueron cortados, y en su lugar fuiste injertado tú, que eras como una rama de olivo silvestre. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pablo está hablando en medio de todo lo demás que es como ustedes van a poder chequear en otros talleres cuando los puedan mirar y repetir. Pablo está hablando de un término agricultural que era ya muy conocido, que es el injerto. Ustedes pueden verlo allí. No sé si alguna vez por alguna materia de la escuela o del colegio tuvieron que hacer un injerto, pero esta imagen nos muestra una de las tantas formas de hacer injertos. La parte de arriba, en el lado izquierdo, ustedes ven la parte de arriba que tiene la flechita verde que nos apunta hacia abajo, ¿no? Está cortada como una cuña, mientras que la parte de abajo tiene una ranura en la cual pues se injerta la parte de arriba y luego con algo se les amarra para que formen una sola unidad. Hay muchas otras formas de hacer exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la idea del injerto? La idea del injerto es que ustedes toman una parte de una planta, que generalmente es una ramita o un tronco un poquito gruesito, y la ponen en un árbol que está plantado en el piso. ¿Y cuál es la idea? Que al momento de que ambas se unen, ¿qué es lo que normalmente pasaría si nosotros cortamos la rama, la que está a la izquierda arriba, y simplemente la dejamos cortada? ¿Qué pasaría? Perdón, no escuché, algo se cortó. O alguien dijo algo. Bueno, ¿qué es lo que pasaría? Se muere, muy bien. ¿Y qué es lo que pretendemos hacer con el injerto? Es que tratamos de reconectar toda la alimentación que esta rama cortada tenía en su árbol original. Al ponerla en el nuevo árbol o en la nueva planta, es como que esperamos que se reconecten de algún modo los vasos leñosos y liberianos que se llaman las venas que tienen las plantas. Y esta planta empiece a tomar agua, a tomar nutrientes de este árbol que sigue plantado en el piso, aunque la rama ya no está plantada en el piso. Si se logra bien el injerto, esta nueva rama da frutos que no son ya solo suyos, sino que son de la unión de ambas plantas. Supongo que quizá alguno de nosotros ha comido estas mandarinas sin semillas, que son injertos, o probablemente ya sabemos que el choclo que aquí comemos con queso y que es así enorme y con esos granísimos, no era originalmente así. El choclo era como una espiguita mucho más chiquita hace miles de años atrás, sino que por evolución de la agricultura, por estos experimentos, se logran otras cosas. O alguien ha comido la naranja mandarina, supongo, ¿no? Que es la unión de un árbol de naranja injertado una mandarina y resulta que sale algo que parece una naranja, pero sabe a mandarina mezclada con naranja. Eso es un injerto. Ahora, lo que nos dice Romanos 11:17 es que tú y yo, que no fuimos nacidos judíos, a través de la salvación que Cristo hizo en la cruz y de la fe que nosotros ponemos en esa obra, es como que nosotros fuésemos metidos, injertados en la planta original que eran los judíos. Jesús mismo dijo en una ocasión, la salvación viene de los judíos. Y en un capítulo un poquito raro, que para muchos suena como discriminatorio, cuando una mujer que no era judía se acerca a Jesús pidiéndole que le ayude con un milagro de sanidad para uno de sus hijos, Jesús le dice, no,
porque yo vine del cielo a darle comida a los hijos, no a tirársela a los perros. Uy, qué fuerte eso que dice Jesús. Y la mujer dice, Señor, yo entiendo eso, pero aún los perros pueden comer de la comida que se le cae de la mesa a los amos. Y básicamente, esa mujer representa a todos los que no somos judíos y a quien Jesús le dijo, miren la fe de esta mujer. Esta fe es sorprendente. Este es un tipo de injerto espiritual, el que alguien que sin ser parte del así llamado pueblo escogido de Dios, viene a ser parte, y eso somos nosotros. Paso a exactamente lo que acabo de decir. Nosotros en la Biblia tenemos dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Quién puede decirme rapidito, así en dos palabritas, cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo? Antes de Jesús y después de Jesús. O Chévere, con Jesús, bien. mejor dicho. Muy bien, antes de Jesús y Muertos con Jesús. espiritualmente y también vivos espiritualmente podría ser una cosa. Perdón, Porque no te oí desde la la primera llegada de- parte. No te oí la primera. Perdona, es que estoy todavía problema. trabajando en algunas No importa. cosas en otro escritorio. Tranquilo, Se podría repíteme decir nomás que porque- antes, el Antiguo Testamento, estábamos muertos espiritualmente y en el Nuevo Testamento, en cambio, volvemos a estar vivos ante Dios espiritualmente. Y esto Ok. se debería justamente a la llegada de Jesús y el hecho de que todos, incluyendo no solo los judíos, sino también los no judíos, llegamos a ser reconocidos y como dignos de la salvación de Jesús. Genial, súper importante. Pero lo que acabas de decir es el punto que tenemos que discutir hoy en menos de media hora. Dios santo. Somos dignos. Acabas de decir eso, ¿no? Somos dignos a través de Jesús. Este dibujito que he escogido nos muestra que en el Antiguo Testamento todo estaba hecho en base de la legislación. Y en el Nuevo Testamento todo está hecho en base de lo que se llama la gracia, ¿ok? Que es aquello que Cristo dio. Algo muy específico del Antiguo Testamento es que la ley está dada con un montón de cosas, un montón de artículos, ¿ok? Pero, ningún ser humano es capaz de cumplir todos esos artículos de la ley. Por ejemplo, ¿cuántos artículos originalmente tenía esta ley? Están aquí en el gráfico como polla. ¿Cuántos artículos había en la ley original que recibieron los judíos? Los 10 mandamientos. Exacto, 10. 10 mandamientos, 10 artículos. ¿Hemos cumplido todos los 10 artículos cada uno de nosotros? ¿Creen que hemos podido cumplir los 10 mandamientos a lo largo de nuestra vida? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿hemos obedecido todas las instrucciones de nuestros padres? Todas así, pero no hemos fallado ni una, nunca en la vida, ni desde que nacimos hasta ahora. Mientras vivan con sus papás, ¿no? Y después, cuando ya no vivan, pueden mantener la relación y respetarlos. Pero, ¿han obedecido todo? Probablemente no. Uno de los 10 mandamientos dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo. ¿Estamos seguros que nunca hemos codiciado los bienes de nuestro prójimo? Cuando llega con, ese man ya se ha comprado ese último teléfono que salió, chuta. Ya, se fregó, se fueron los 10 mandamientos al caño. No necesitamos robar, no necesitamos matar. No tendrás ídolos delante de ti, no te harás imágenes de ídolos. Ahí yo primerito fallo porque yo soy del Barcelona. ¿Y cuál es el lema? Un solo ídolo tiene el Ecuador, ¿no? Entonces los demás que son liguistas en este rato se están riendo porque tienen su ídolo y creen que el mío no vale. Entonces es una pelea de religiones, ¿ya? Pero el Antiguo Testamento es eso, un montón de preceptos que es difícil cumplir. Y en el Nuevo Testamento, como nos mencionaron hace un ratito, Jesús nos hace dignos. Ahora yo quiero preguntar, ¿por qué Jesús nos hace dignos?
¿En base de qué nosotros sabemos que Jesús nos hizo dignos? El que quiera, prende su micro y contesta. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver las caritas. A ver. La Somos salvación. Dale, Jo. No, perdón, ya, no sé qué le interrumpí, pero mis disculpas. No, tranquilo. La salvación, dijo ella, y tú decías. Somos dignos de la salvación por medio del sacrificio que hace Jesús. Al venir Jesús a la tierra, viene Jesús hecho hombre, viene a vivir como un ser humano, pero más bien al venir como un ser humano de carne y hueso, nos instruyan todos y cada uno de nosotros. Ya. A pesar de que obviamente nosotros no vivimos en el tiempo de Jesús, es física, mentalmente imposible, su legado queda a través de los evangelios. Ya. Pero al momento del morir, a pesar de que él era un hombre inocente, fue inculpado, fue tratado de la peor forma posible, fue tratado como el criminal más rastrero y finalmente es ejecutado de una forma bastante cruel, que es la crucifixión. Es ahí donde esa muerte representa un sacrificio simbólico por todos los pecados de la humanidad, los pecados previos, los pecados contemporáneos de dicho tiempo y los por venir. Chévere, full esa explicación de tipo sí o no explique. Gracias, mijo. Pero en todo lo que él dijo, faltó la palabrita principal. Está todo el concepto bien explicado, pero faltó la palabrita principal. Es porque Jesús cumplió la ley, que es lo que ninguna otra persona es capaz de hacer hasta ahora. Como Jesús cumplió toda la ley, toda la injusticia que se le hizo a él, resulta en un sacrificio que es válido para Dios. ¿Por qué? Porque una de las leyes derivadas de los 10 mandamientos, que está en el Antiguo Testamento y que se nos recuerda en el Nuevo, dice, porque la paga del pecado es... ¿Cuál es la paga del pecado? A ver. La muerte. Perfecto. La paga del pecado es la muerte. Si Jesús no había pecado, ¿merecía él la muerte? No. Como él no había pecado y era inocente, al ser puesto a muerte, no fue castigado, sino que fue sacrificado. Y a través del sacrificio de Jesús es que nosotros podemos ser perdonados, porque el digno es Él, no nosotros. Él nos regala la dignidad que no es nuestra, es la dignidad que Él tiene. Entonces, y aquí es donde vamos a empezar a... Voy a compartir la pantalla. ¿Sí está compartido? ¿No está compartido? Alguien dígame, no, no está, ya. Ya lo vi yo solo, gracias. Aquí viene esto, que es una de las cosas que con la Dani Merchan hemos hablado por los últimos 6 años, a capa y espada. ¿Por qué? Porque Dani está estudiando Derecho. Y como muchos de nosotros sabemos, este tema de los derechos humanos actualmente, no solamente que es una, por decirlo entre comillas, ¿no?, una moda, sino que es el eje de muchas de las cosas que están pasando en nuestra sociedad a cualquier nivel. En Latinoamérica estamos hablando de derechos humanos con el tema del feminismo, el aborto y diversas cosas relacionadas con esto. El tema actual de derechos humanos es qué va a pasar con las mujeres en Afganistán. En nuestro país se está hablando todos los días de derechos humanos gracias al defensor del pueblo que está en cana por algo que supuestamente hizo en su vida privada, pero la pregunta de muchos es, ¿la vida privada afecta a la vida pública? Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí están unos cuantos de los derechos humanos. Y a mí me gustaría saber ¿cuántos de ustedes, y voy a dejar de compartir la pantalla otra vez para poderlos mirar, cuántos de ustedes levanten así nomás la manito y la dejan en alto porque estoy medio ceguetas y necesito verlos? ¿Cuántos de ustedes conocen y apoyan
toda la lista de derechos humanos. A ver, levante su manito. Yo la voy a dejar abajo porque no puedo participar. Yo estoy exponiendo. ¿Cuántos de ustedes conocen la lista de derechos humanos y apoyan esa lista de derechos humanos? Levante su manito. Eso, claro, la abogada, bien. Si no ve, no pasas, amiga. ¿Alguien más? No. Y hay otros 5 o 6 que ni mejor ni prenden, dice, porque no saben de qué hablamos. Ya, no es un problema, porque los derechos humanos, primero, ¿alguien sabe cuándo comenzó la lista de derechos humanos? Más o menos. Claro. No, ya, chévere. Y si te digo que estás atrasada casi 200 años, Cero en abogacía. porque fue en 1789 lo que derivó en la Revolución Francesa, y los 3 derechos humanos eran, ¿cuáles en ese tiempo, en 1789? A ver si saben francés, pues, amiguito. Libertad, igualdad y fraternidad. Y eso, bajo esa consigna comenzó la Revolución Francesa y un montón de cosas. Pero lo que dijo Dani se consolidó en el siglo XX. Y de hecho, toda la idea de los derechos humanos comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que vieron que Hitler comenzó en Alemania, lo exportó como ideología y pensamiento a muchas otras naciones, sobre todo a Italia, en España también estaban así medio parecidos, y a la final resultó en algo que todos los de esa época lo pudieron ver de primera mano. Y tengo que decir esto, lamentablemente en nuestro tiempo, en la generación suya, se está diciendo que fue mentira, que el holocausto de los judíos y que el maltrato que hubo no solo a los judíos, fue un pueblo muy específico, pero a todos los demás que estaban ahí en todos los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial y fueron sometidos, a todas las personas se les trató de una manera tan cruel que después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas nacieron como una organización y se trabajó en esto de los derechos humanos. Hubo un montón de guerras más hasta los años 70 y por eso es que en el año que la Dani mencionó, todo se consolidó. Pero una de las cosas que a mí me encanta discutir y preguntarnos en base de la Biblia es, estos derechos que están aquí, son los derechos que nosotros tenemos por habitar en este planeta. Y hay muchos más, cada día van naciendo. Hay un lema que probablemente lo han escuchado. Cada vez que surge una necesidad, nace un derecho. Y eso resulta en que ¿cuántos derechos humanos deberíamos tener ahorita? A ver, un número. Pongan un número. Ya, nadie se atreve al número. Bueno. 7. ¿Perdón? 7. No. ¿Sabes cuál es el número? Según el criterio que se maneja actualmente para los derechos humanos, casi tendríamos una lista de derechos humanos por cada habitante de la Tierra, y eso nos lleva a casi 8,000 millones de listas de derechos, porque cada uno, actualmente en la forma en que nos estamos manejando, cree tener derecho a ciertas cosas. Y aquí es donde nos toca entrar a nosotros a la Biblia, porque la pregunta era, ¿cuáles son mis derechos si yo soy cristiano? Y aquí me gustaría que nosotros veamos cómo la respuesta debe llegar si es que nosotros somos creyentes, ¿ok? Esta imagen es de una pintura bastante famosa, de una colección entera de pinturas. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta y quién la hizo y dónde está y por qué está ahí?
No habrán ido a Italia el año pasado. Es algo así como que Dios y el hombre, o el hombre y Dios. Y es de ¿Ya? Miguel Ángel, creo. No Ok, no, de Miguel Ángel. Muy allá. bien. La pintó Miguel Ángel. ¿En dónde está? Yo sé que En hay el alguien que Vaticano, sabe. Diga, diga. con miedo a equivocarme de nuevo, en Italia, Roma. Oh, no, no, en el Vaticano, parece. En la Capilla Sixtina. Exactamente. Está en el techo de la Capilla Sixtina, que es en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano. Y el nombre de esta obra, de este pedazo, porque esto es toda la colección del techo, pero este pedazo se llama La creación de Adán. Y es súper famoso y todos lo vemos. Pero aquí me gustaría que nosotros nos demos cuenta de algo. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, ¿de qué manera lo creó? ¿Cuáles eran las características principales que la Biblia nos dice que el hombre recibió de Dios? Imagen y semejanza. Exactamente, exactamente. No nos dice que el tipo era sambo, que el tipo era rubio, que el tipo era guapo, que tenía cuadritos. No, eso es irrelevante. Gracias a Dios, es irrelevante porque si no yo no sería descendiente de Adán. Pero sí nos dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Muy bien. Y esta es una conversación bastante importante, amigos, y este concepto es bastante importante. Y ya van a ver ustedes por qué tiene que ver con el injerto y que tiene que ver con Romanos, toda esta conversación. Volvamos a esta listita. Yo quiero preguntar, ¿quién hizo esta lista? ¿Saben ustedes quién hizo esta lista o la mantiene todos los días surgiendo? ¿Quién hizo la lista de derechos? Dani ya nos dijo una parte, ¿no? Igual, si quieres, vuelves a hablar, no hay problema. Pero ¿quién hace la lista de derechos humanos? Ok, la ONU tiene una parte, pero hay muchas partes más. ¿Quién es la ONU en tal caso? Oh, muy bien, vamos a ver, vamos por ahí, metámonos en la ONU. ¿Quién es la ONU? Ya, los votos mandatorios y los duros. Sí saben que uno de esos países duros no está en la ONU, ¿no? No firma los tratados. O sea, da las órdenes, ejecuta, pero no está adherido a los tratados. ¿Cuál es? Horror, Estados Unidos. Y si la ONU dicta los derechos humanos, la ONU solo dicta los derechos humanos de los países que están afiliados a ella. Entonces, ahí es cuando nos preguntamos, ¿de dónde nacen esos derechos? Si en otros países esos derechos no están reconocidos. Y voy a volver a poner el ejemplo que está ahorita muy conocido para todos, y que es el de Afganistán. ¿Por qué en Afganistán no aplican los derechos humanos que la ONU ha dado? Ya se rigen bajo su propio idealismo, más o menos. Ok, porque ellos tienen un criterio muy particular acerca de cómo se gobiernan. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Que esta lista de derechos humanos podemos estar de acuerdo, podemos decir que es muy buena, podemos decir que es vacancísima, podemos adherirnos y tratar de que nuestra sociedad, de que nuestra propia vida, de que nuestros países se alineen a esta lista de derechos humanos. Pero ¿qué es lo que basta para echar al piso toda la lista de derechos humanos? Pensar distinto. ¿Por qué? Ahora sí les pongo el siguiente gráfico para que veamos
Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo conforme a su imagen y semejanza, lo cual quiere decir un montón de cosas. No es que Dios tiene esta pinta tan bacán que Miguel Ángel dibujó. ¿Ya? Podría ser, pero no quiere decir eso. Quiere decir que las características de Dios le fueron dadas al ser humano. No todas, pero sí aquellas que eran aptas para funcionar en el mundo material que Dios creó. En cambio, los derechos humanos se ven como esto. Yo me dibujo como yo creería que yo debería ser. Y basta que yo crea que debo ser diferente para que mi percepción mía cambie. Esta es la percepción que Dios tiene del ser humano. Esta es la percepción que el ser humano tiene de sí mismo. Y lamentablemente, debo decirlo, ese pensamiento que es llamado humanismo. ¿Alguien sabe cuál es el lema del humanismo? El humanismo es una corriente que surgió en el siglo XIV. ¿Alguien sabe el lema del humanismo? No, nadie. No. Si no estoy mal, es como ese ideal de la antropología, de que todo está en base al ser humano y gira en base al ser humano y a sus como deleites. Exacto. O sus necesidades. Y el lema escrito en el latín de ese tiempo, que luego lo tradujeron a nosotros llega en español como el hombre, entiéndase como el ser humano, el hombre es la medida de todas las cosas. Eso quiere decir que, según el humanismo, lo que a cada uno de nosotros como seres humanos le parezca que está bien, ese debe ser la forma en que el ser humano se debe conducir. ¿Por qué digo que eso es malo? Porque lamentablemente eso nació por el mal comportamiento de la Iglesia durante los primeros 13 siglos de su existencia. A partir de que la Iglesia llegó a tener poder, porque básicamente eso pasó cuando se constituyó como una cosa organizada, sabemos, si hemos leído un poco, incluso si vemos solamente películas de entre los años 300 y el año 1400, que la Iglesia tomó el poder, los papas eran lo máximo, los tipos eran quienes decían, apoyaban o no apoyaban a los reyes y definían las guerras en base de esto, se apropiaron de la plata, del dinero, hicieron muy malas cosas como institución. La Iglesia como institución, no como cuerpo de Cristo, sino la institución llamada la Iglesia. Y cuando la gente se cansó, dijo, ¿por qué tenemos que obedecer a Dios? Si la Biblia dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y el hombre es esa porquería que estamos viendo, nuestro pensamiento cambia. El hombre se vuelve su propia medida y no Dios, porque si esta gente es la enviada de Dios, nosotros no queremos a ese Dios. Y el ser humano empezó a dibujarse a sí mismo como quiere verse. No está mal que nosotros combatamos las cosas malas, pero aquí se creó una dualidad y aquí es donde vamos a entrar rapidito al injerto. Perdón que se hizo muy largo. Cuando nosotros como seres humanos no tenemos una medida justa de quiénes somos como personas, nosotros no podemos hablar de derechos justos. Y más aún cuando somos creyentes, si nosotros nos vemos en base de la lista de derechos humanos o de las formas que el mundo en general, todos los países del mundo siguen para hablar del ser humano, nosotros estamos errando. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes en Dios tenemos una concepción del ser humano que debería ser más parecida a esta de aquí que a esta de acá. Es decir, nosotros deberíamos saber que nuestra humanidad está definida por Dios y sus parámetros y no por nosotros y lo que creemos que está bien. Si ustedes leen el libro de Romanos en los primeros capítulos, una de las
uno de los capítulos, el primer capítulo, entre los versos 18 y el 31, si no me acuerdo mal, tiene un versículo que es muy, muy, muy pesado y muy, muy tajante y dice, diciendo que eran sabios, se volvieron tontos. O en la versión Reina Valera, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, cuando nosotros creemos que tenemos una mejor idea de cómo el ser humano debe ser y no adoptamos la idea del creador, estamos fritos. Es lo que pasaría si tú te compras un carro, te compras una moto o peor aún un camión o un helicóptero o un avión. Y cuando se te daña, en lugar de ponerle el repuesto original, vas a buscar el más barato, el que te viene con una funda de canguil y tus repuestos. ¿Qué es lo que llega a pasar si es que tú le pones un repuesto malo, un repuesto que digas, bueno, debería cumplir esta función, pero no me alcanza para el original, así es que le voy a poner el que se le parezca? Yo les voy a decir lo que pasó, porque me pasó a mí. $2,000 me costó por no poder ponerle un repuesto de $100. Ahora, no lo hice yo compré un auto usado y la persona que me lo vendió le había puesto un repuesto barato y me llevé el motor sin saber porque el repuesto falló. Falló antes por materiales, falló antes por mala calidad. Y yo perdí el motor. Cuando nosotros nos definimos a nosotros mismos con nuestros propios criterios, estamos errados. Una pregunta, ¿por qué creen ustedes que el pecado se volvió pecado, o sea que el pecado asomó en la tierra, por el hecho de que el ser humano, el hombre y la mujer, probaran el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? A ver, esa es la pregunta, Pepa. Rapidito, que nos quedan 10 minutos. ¿Por la desobediencia? Ok, la desobediencia, pero ¿por qué era una desobediencia el tener el comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque querían ser Porque sí, iguales a Dios. Ok, querían ser iguales a Dios, parecería que Porque sí, esa es la tentación de la le serpiente, ¿no? Van a tentaron, ser iguales. ajá. ¿Sí? ¿Qué decías, Andrea? Perdón. Porque pues, le tentaron, o sea, de cierta forma Satanás le sedujo a Eva y fue como que le ofreció algo que ella no sabía. Entonces, yo creo, ¿no? Que al momento que Satanás, la serpiente, le ofreció algo a Eva, fue como que Eva no sabía, pero al rato que la serpiente le ofreció, fue como que vino una idea, un pensamiento a Eva que ya le dejó la incógnita de qué es eso que Dios me dijo que no tocar. Chévere, y vos mismo dijiste, fue culpa de la mujer, viste, yo no fui. No, saben que esta conversación es mucho más, va, como dicen en Los Simpson, va mucho más allá de Eugenio y Coco. No es tan simple como que la serpiente dijo esto y dijo esto otro. El punto es que todo esto gira alrededor del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios lo que dice es, ahora el ser humano es como nosotros, refiriéndose a sí mismo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que conoce el bien y el mal. ¿Por qué creen ustedes que es tan grave para Dios eso, que merezca que el ser humano sea expulsado de la eternidad y condenado y manchado por el pecado? ¿Por qué es tan grave saber el bien y el mal? Porque ahora que conoce el mal también puede hacerlo. Esa es una buena, ahora que conoce el mal también puede hacerlo. ¿Cómo sabes que algo está mal, Fernando? Porque no está conforme a lo que Dios nos dijo. Ok. ¿Por qué entonces hay algunos países en los que es legal y de hecho es reforzado por su criterio de país el que puedas matar a alguien que sea diferente a lo que es un ciudadano de tu país? Es una pregunta complicada, pero eso es una pregunta real. El momento que, perdón, dígalo.
Bien, perfecto. Lo que Dani acaba de decir y lo que Fernanda también puso es algo que nosotros lo vemos todos los días, lo hablamos todos los días, quizá es parte de nuestro vocabulario y realmente no lo entendemos hasta que algo nos pasa. La moral, amigos, es lo que nos hace distinguir el bien y el mal. Ahora, si el ser humano fue creado bajo el criterio de Dios, Dios podía decir, esto de acá está bien, esto de acá está mal. Pero el momento que el ser humano comió, no sé si sea una metáfora, si sea real, pero el punto es que eso pasó. El ser humano tiene ahora su propia referencia de cuál es el bien y cuál es el mal. Antes la referencia estaba en Dios. Y la Biblia nos dice, todo lo bueno viene de Dios. Dios cuando creó todo dijo, todo esto está buenísimo. Lo único que está malo es este Satanás que ya me encargué de él. Pero todo lo demás está bien. Pero el rato que el ser humano se come ese fruto, ¿dónde está ahora el eje de definición de lo bueno y de lo malo? ¿En dónde está? ¿Perdón? En el hombre. En mi criterio. En mi criterio. En tu criterio. En el de cada uno de nosotros. Lo que yo creo que está bien, para mí está bien. Lo que yo creo que está mal, para mí está mal. Y como dijo Dani, la moral, es decir, lo que yo creo que es bueno o malo, me junta con otros similares. Por eso es lo que quiere decir, que es una construcción social. Donde todos pensamos parecido, por ahí nos juntamos. Entonces, ahí se construye la ética de la sociedad, es decir, las formas de actuar que nosotros consideramos correctas o equivocadas porque nuestro entorno lo considera así. Por eso, no hay en la actualidad algo que nosotros podamos decir que todos estamos de acuerdo en que es bueno o en que es malo, y por eso estamos viendo que esta parte de los derechos humanos que nacieron con un buen criterio de pronto se van desmenuzando. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué derechos tengo yo por ser cristiano? Pues tenemos los mismos derechos que las otras personas ante la ley. Pero la respuesta, si nosotros queremos ser realmente creyentes, sujetos a Dios, que hacemos la voluntad de Dios, la respuesta debería ser, los únicos derechos que tenemos son los derechos que Dios nos concede, porque Él es nuestro creador. Yo quisiera que ustedes pudieran buscar rapidito en la Biblia que tengan a la mano, si tienen a la mano una, busquen este versículo que les estoy compartiendo ahora. Rapidito búsquenlo en la Biblia que tengan y el que encuentre primero me lo lee en la versión que sea. Ok, otra versión, ¿alguien tiene otra por si acaso? Yo puedo leer. Dile. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? No sois vuestros. Eso. Les leo yo en mi versión, Dios habla hoy de los años 70, como niño hippie que soy. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Esa es una afirmación de Pablo. El mismo tipo, este zángano que sabía de todo y escribió el libro de Romanos. Y él dice, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. ¿En qué nos deja esto? ¿Cómo es la palabra de alguien que no es dueño de su propia vida? ¿Cómo se llama a una persona que no es dueño de su propia vida? Esclavo.
Y la Biblia en el Nuevo Testamento, y escrito por Pablo y escrito por Pedro también, muchas veces nos repite, nosotros somos esclavos de Cristo. Ahora, Cristo es un buen amo, no es desgraciado y no es infeliz. Nosotros no vivimos una esclavitud al estilo de la que vivieron los negritos africanos en los siglos XVI, del XV en adelante. No somos así de maltratados, porque nuestro amo es uno de nosotros. Porque nuestro amo, siendo superior, se hizo uno de nosotros. Y cuando se hizo uno de nosotros, ni siquiera se quedó en las altas esferas de la sociedad. Nació pobre, creció con una profesión de carpintero, y cuando comenzó a predicar, alguna vez le dijeron, oye maestro, ¿y dónde es que tú vives? Y le dijo, ven a ver, hasta las zorras tienen madriguera. Yo, que soy el Hijo de Dios, no tengo un lugar propio donde yo poner mi cabeza. Así es que ese es nuestro amo. ¿Qué derechos tenemos nosotros? Si el pecado a nosotros nos manchó, el único derecho que nosotros tenemos y que nos pertenece como seres humanos es el que mencioné al principio. La paga del pecado, ¿cuál es? Es muerte. A eso tenemos derecho, chicos. Ese es el derecho que nosotros tenemos, humanamente y bíblicamente. Ese es nuestro derecho. Porque no hay ni un justo, ni siquiera uno. Y eso está en Romanos 3. Y eso Pablo mismo lo dice. ¿Cómo es que nosotros podemos decir que tenemos la vida eterna, que nosotros hemos sido escogidos, que nosotros hemos sido llamados hijos y que somos herederos de la gloria eterna de Jesús? Solamente porque Jesús así lo quiso. El injerto, esto de meternos artificialmente en una salvación que era solo para el pueblo escogido, siempre fue el plan de Dios. Y a mí me gustaría que cuando ustedes tengan tiempo se lean todo el capítulo 11 de Romanos y entiendan que esa parte que Pablo está diciendo acerca del injerto simplemente lo que dice es una advertencia a los judíos que vivían y habían nacido en Roma y que eran todos así muy legales, muy chéveres con el conocimiento de todas las leyes y todas estas cosas. Jesús injertó a los gentiles, es decir, a los extranjeros, a los no judíos, en el árbol del pueblo escogido. Y sacó muchas ramas del árbol original, es decir, despreció a muchos judíos para poner a los gentiles, porque los judíos no creyeron en Cristo. Y hace una advertencia. Si ustedes no creen que ustedes son imagen y semejanza de Dios, tranquilamente pueden ser sacados del árbol original y alguien va a entrar en su lugar, alguien que sí lo aprecie. Y luego también les advierte a los otros que quizá estaban diciendo, viste bien hechito, los judíos son malditos y no van a ser salvos. Y nosotros sí somos la iglesia de Cristo que por gracia nos salvó. Y Pablo regresa a esos versículos y les dice, y ustedes no se sientan mejor cosa, porque si Dios no perdonó ni siquiera a las ramas originales, si ustedes se vuelven por sí mismos indignos, ustedes también tranquilamente pueden ser sacados del injerto. Esto de los derechos, amigos, es un tema muy profundo y quizá lo único que hemos hecho es arañar un poquito la superficie.
Se nos acaba el tiempo y yo sé que si tienen preguntas, se les va a quedar un montón. Yo les ruego que si tienen preguntas las puedan escribir para que luego de alguna manera podamos tratar de contestarlas. Y en este minuto y medio que nos queda, ¿alguien quiere decir una cosa que se lleva? Y, y aparte, déjenme decir algo que también lo dicen en la Biblia. Nosotros luchamos por nuestros derechos humanos y ciudadanos, pero siempre recuerden que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí somos peregrinos, vamos de un lado a otro y siempre seremos extranjeros. Señor, te ruego por estos chicos y chicas que han podido estar aquí conmigo y que cualquier cosa que yo haya dicho y que no esté en tu palabra se borre de sus mentes, pero todo lo que venga de tu Espíritu Santo, que se haga carne en sus corazones, que les pique la mente para poder seguirte conociendo y estudiando tu palabra y escuchando la voz de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Recording in ¿Quieren ahí? progress. Nos Recording seguirán stopped. un ratito.